¿Y si todo aquello que hoy te destroza por dentro no fuera realmente el final? ¿Y si esa ruptura que te partió en dos, ese fracaso que te avergüenza o esa pérdida que aún sangra fueran solamente el preludio de algo que todavía no puedes ver? Lo que en este momento sientes como el golpe más brutal de tu existencia podría estar preparando el terreno para un renacer que ni siquiera imaginas. Suena extraño, lo sé. Nuestra mente está programada para huir del dolor como si fuera veneno puro, para buscar el camino más corto hacia la comodidad y enterrar todo lo que nos incomoda bajo capas de distracciones. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. La vida jamás nos garantizó un viaje sin turbulencias. Lo que sí nos prometió fue autenticidad. Y la autenticidad viene empaquetada con heridas, decepciones, límites insuperables y noches donde todo parece perdido. Pretender vivir solamente la mitad luminosa de la existencia es como querer respirar solo cuando inhalas y negarte a exhalar. En los momentos más oscuros que la humanidad haya conocido, un neurólogo llamado Viktor Frankl se encontró cara a cara con el abismo del sufrimiento humano. Prisionero en Auschwitz, rodeado de hambre devastadora, frío que penetraba hasta los huesos y muerte acechando en cada esquina, este hombre descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del dolor. El sufrimiento solamente se vuelve insoportable cuando carece completamente de significado. Influenciado profundamente por Nietzsche, Frankl entendió en su propia carne que el dolor no es nuestro verdadero enemigo. Lo que genuinamente destruye al ser humano es enfrentar ese dolor sin ninguna razón que lo justifique. No estamos hablando aquí de romantizar el sufrimiento ni de convertirlo en algo deseable. El sufrimiento desgarra, aplasta y puede parecer absolutamente intolerable. Pero cuando existe un motivo superior que lo sostiene, ese mismo sufrimiento se convierte en una fuerza transformadora capaz de mantenernos de pie cuando todo se derrumba. Este probablemente sea el drama más silencioso de nuestra generación. No nos destruyen tanto las dificultades en sí mismas, sino la ausencia total de significado que las rodea. Pasamos la vida entera escapando de cualquier incomodidad, llenando el vacío existencial con scrolling infinito, compras compulsivas y entretenimiento sin sustancia, sin detenernos jamás para hacernos la pregunta fundamental: ¿para qué estoy realmente aquí? ¿Qué razón tengo para seguir adelante? Frankl nos invita a reconocer algo profundo. La vida no se trata únicamente de acumular momentos placenteros o logros externos que podamos mostrar en redes sociales. La vida revela su verdadera esencia precisamente cuando, en medio del dolor más profundo, descubrimos un porqué lo suficientemente poderoso como para sostenernos, cuando todo lo demás falla. Para entender realmente la visión revolucionaria de Viktor Frankl, necesitamos regresar al escenario más devastador de la historia contemporánea: los campos de exterminio nazi. Auschwitz no fue simplemente un lugar de muerte masiva, fue un laboratorio donde la condición humana fue llevada hasta sus límites más extremos, reducida casi a nada. Allí Frankl perdió absolutamente todo. Su familia desapareció, su libertad fue arrancada y casi pierde su propia humanidad. Cada día miles de personas eran consumidas por el hambre implacable, el frío brutal y la violencia sistemática. Pero la crueldad más profunda tal vez no residía únicamente en el sufrimiento físico o la degradación material. Estaba en la desesperanza absoluta, en esa sensación paralizante de que tanto la vida como la muerte se habían vuelto igualmente vacías. Cuando el futuro desaparece completamente del horizonte, cuando ya no existe ni siquiera un mañana por el cual luchar, el alma humana simplemente se desintegra. Sin embargo, en medio de ese caos absoluto y esa oscuridad sin fin, Frankl observó algo que lo impactó profundamente y que terminaría definiendo toda su obra futura. Quienes lograban sobrevivir no eran necesariamente los más robustos físicamente, ni los más jóvenes o saludables, sino aquellos que todavía mantenían encendida una pequeña llama de propósito en su interior. A veces se trataba de algo aparentemente insignificante: el anhelo profundo de volver a abrazar a un hijo, la determinación de completar un manuscrito inacabado, el recuerdo vívido de un amor que permanecía intacto en la memoria. Estos motivos, completamente invisibles a los ojos externos, se convertían en anclas de supervivencia en medio de la tormenta del absurdo más cruel. Esta revelación no fue producto de una observación distante y académica. Frankl mismo, como prisionero, experimentó en carne propia la diferencia radical que un propósito podía hacer. En sus momentos más críticos, cuando su cuerpo ya no respondía y su mente comenzaba a tambalearse peligrosamente, era la imagen de su esposa. El sueño de poder compartir algún día su experiencia con el mundo y la responsabilidad moral de dar testimonio sobre la dignidad humana lo que lo mantenía literalmente en pie. Más adelante, esta constatación profunda daría origen a la logoterapia, un enfoque terapéutico revolucionario que coloca la búsqueda de sentido como la fuerza fundamental que mueve al ser humano. A diferencia de otras corrientes psicológicas que enfatizan el placer como motor principal,
al estilo de Freud, o el poder como impulso dominante. Siguiendo a Adler, Frankl comprendió que el verdadero combustible de la existencia humana no es ni el hedonismo ni la ambición desmedida, sino el propósito. El ser humano, afirmaba con convicción, no está destinado simplemente a perseguir satisfacciones momentáneas o acumular poder sobre otros, sino a descubrir razones profundas por las cuales realmente vale la pena existir. Esta lección nacida directamente del campo de concentración permanece absolutamente vigente y profundamente provocadora en nuestros días. Nos recuerda algo crucial, incluso cuando absolutamente todo nos es arrebatado: nuestra salud, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra compañía. Todavía permanece una última libertad que absolutamente nadie puede quitarnos jamás: la capacidad de elegir nuestra actitud frente al sufrimiento. Es precisamente en ese espacio sagrado de libertad interior donde el ser humano puede encontrar dignidad incluso frente a la degradación más extrema. El campo de concentración, en este sentido profundo, se transformó en un laboratorio involuntario del alma humana. Allí Frankl escuchó con absoluta claridad que no es la ausencia de dolor lo que garantiza la supervivencia, sino la presencia viva de un sentido que lo trasciende. Es el para qué lo que sostiene el cómo. Y esta verdad fundamental no está confinada exclusivamente a escenarios de guerra o genocidio. Se aplica a cualquier vida que necesite atravesar dificultades genuinas, pérdidas devastadoras y frustraciones profundas. Nietzsche ya había anticipado esta verdad con su célebre máxima: quien tiene un para qué vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl no solamente citó esta frase en sus conferencias y escritos, la encarnó literalmente en su propia carne y espíritu. Era absolutamente imposible controlar el hambre que devoraba su cuerpo día tras día, el frío cortante que quemaba su piel o la violencia que se manifestaba en cada mirada de los guardias. Pero aún así permanecía un territorio completamente intocado por los captores: la decisión íntima y personal de entregarse completamente al desespero o sostenerse firmemente en un propósito superior. Antes de continuar con la conclusión de esta historia, que puede cambiar tu perspectiva para siempre, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has transformado tu dolor en algo significativo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu historia podría inspirar a alguien más en esta comunidad. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos estas verdades incómodas pero liberadoras. Frankl descubrió que esta elección era absolutamente decisiva para la supervivencia. Aquellos prisioneros que perdían por completo todo sentido de propósito sucumbían rápidamente, frecuentemente de manera mucho más veloz que quienes enfrentaban enfermedades físicas severas. El vacío existencial se revelaba más letal que la propia escasez de alimento. No era únicamente el cuerpo físico el que moría, sino el espíritu humano que se desvanecía completamente en la ausencia total de razones para continuar respirando. Esta realidad brutal no está confinada al pasado histórico. Hoy, en una sociedad completamente saturada de comodidades materiales y posibilidades infinitas, el diagnóstico permanece esencialmente idéntico. El vacío continúa siendo una de las enfermedades más profundas y extendidas de nuestro tiempo actual. Huimos del dolor como si fuera nuestro peor adversario, pero la consecuencia paradójica es que al negar sistemáticamente el sufrimiento legítimo de la existencia, nos volvemos increíblemente más frágiles cuando finalmente aparece. Vivimos completamente rodeados de estímulos diseñados para ofrecer placer instantáneo, aplicaciones adictivas, consumo desenfrenado de productos innecesarios, distracciones digitales interminables. Cada uno de estos elementos funciona como un anestésico temporal que adormece el malestar interno. Pero cuando el efecto inevitable se desvanece, la sensación de vacío regresa todavía más intensa y dolorosa que antes. Carl Jung advertía precisamente sobre este fenómeno cuando afirmaba algo profundo: toda neurosis es fundamentalmente una negación al sufrimiento legítimo. Al rechazar la parte dolorosa pero esencial de la vida, transformamos ese dolor natural en enfermedad psicológica, ansiedad crónica, depresión paralizante, dependencia emocional enfermiza, adicciones destructivas. La negativa sistemática a aceptar el dolor nos conduce inevitablemente a una prisión invisible donde comenzamos a confundir placer pasajero con felicidad duradera y significativa. El paradoxo resulta devastadoramente cruel. Cuanto más intentamos escapar del sufrimiento, más profundamente nos domina. Y en el fondo de todo esto, el sufrimiento solamente se torna verdaderamente intolerable cuando carece por completo de sentido. Cuando existe un propósito claro, el dolor encuentra su lugar natural, no como enemigo que debe ser eliminado a cualquier costo, sino como maestro silencioso que necesita ser escuchado con atención. Este cambio de perspectiva modifica radicalmente nuestra relación con el dolor. Cuando lo entendemos únicamente como obstáculo, parece un enemigo que debe ser derrotado.
pero cuando lo percibimos como llamado profundo, se transforma en invitación genuina al crecimiento y a la transformación personal. El sufrimiento con propósito no deja de doler, eso sería mentira, pero pasa a ser portador de un significado completamente nuevo que lo trasciende. La verdadera lección que Frankl nos dejó es esta: el sufrimiento no necesita ser el punto final de tu historia. Puede, paradójicamente, convertirse en el inicio de una forma completamente nueva de existir. Aquello que parecía destinado a destruirte puede transformarse en la fuente de tu mayor contribución al mundo. En lugar de permitir que el dolor sea solamente un final devastador, puedes transformarlo conscientemente en un nuevo comienzo lleno de posibilidades. El testimonio de Frankl resuena hasta nuestros días porque nos recuerda algo fundamental. No es el sufrimiento en sí mismo lo que define una existencia, sino el significado profundo que decidimos darle. Cuando encuentras un para qué suficientemente poderoso para soportar el dolor, descubres una fuerza interior que jamás imaginaste poseer. Y esa fuerza extraordinaria no proviene del exterior, sino que brota desde dentro, desde ese espacio íntimo de libertad interior que absolutamente nadie puede arrebatarte jamás. Si este mensaje resonó en tu corazón, me encantaría que te unieras a esta familia suscribiéndote al canal. Aquí compartimos verdades que transforman, no solo entretienen. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste hoy? ¿Hay algún dolor en tu vida que necesitas resignificar? Tu historia importa, y esta comunidad está aquí para escucharte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos lo que realmente significa estar vivo.